Bienvenidos una semana más a tu informativo de noticias católicas Magnífica TV, dedicado a ofrecerte las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 20 de enero de 2020 y estos son nuestros titulares. El Papa ha decidido permitir el acceso al acolitado y al lectorado a seglares, tanto a hombres como a mujeres. Hasta ahora estaba reservado a los futuros sacerdotes. En una carta dirigida al prefecto de Doctrina de la Fe, el Santo Padre ha recordado que el sacerdocio no puede ser otorgado a las mujeres. El cardenal Müller ha recordado que la institución del papado solo existe y tiene sentido si está centrada en Cristo y en la difusión de su mensaje. El Vaticano ha modificado ligeramente el rito de imposición de la ceniza para adaptarlo a las condiciones de sanidad que exige la pandemia. Los seglares, hombres y mujeres, podrán recibir el ministerio de lectorado y acolitado. Hasta ahora estaba reservado a los que iban a ser ordenados sacerdotes. A través de Spiritu Domini, carta apostólica en forma de motu proprio, el Papa Francisco ha modificado el Canon 230, parágrafo 1, del Código de Derecho Canónico, permitiendo el acceso de los laicos, hombres y mujeres, al ministerio instituido de lectorado y el acolitado. El pontífice recuerda que esos ministerios se ponen de forma estable a disposición de la comunidad, tras constatar que se ha dado una elaboración doctrinal en los últimos tiempos. Indica que esos ministerios pueden ser confiados a todos los fieles idóneos, sean de sexo, masculino o femenino. Para el Santo Padre, estos ministerios son esencialmente distintos del ministerio ordenado recibido en el sacramento del orden, por estar basados en el sacramento del bautismo, y por ello pueden ser confiados a todos los fieles idóneos. El Papa Francisco ha vuelto a recordar que el sacerdocio no puede ser otorgado a las mujeres. Lo ha hecho a través de una carta dirigida al prefecto de Doctrina de la Fe. El Papa ha enviado una carta al cardenal Adaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la que le explica las razones del motu proprio por el cual permite el acceso de las mujeres a los ministerios de acólito y lector. El pontífice recuerda a su vez que la Iglesia no puede ordenar a las mujeres como sacerdotes. Si en lo que se refiere a los ministerios ordenados, la Iglesia no tiene en absoluto la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres. Dice Francisco, citando a San Juan Pablo II, para los ministerios no ordenados es posible, y hoy parece oportuno superar esta reserva. El Papa reconoce que durante siglos la venerable tradición de la Iglesia ha considerado las llamadas órdenes menores como etapas de un itinerario que debía conducir a las órdenes mayores, diaconado, presbiterado. Como el sacramento de las órdenes estaba reservado solo a los hombres, esto también se aplicaba a las órdenes menores. Un papado que no esté centrado en Cristo no tiene razón de ser, ha afirmado el cardenal Müller, que también ha afirmado que no pueden existir dos papas a la vez. El cardenal Müller, prefecto emérito de Doctrina de la Fe, ha afirmado que con la renuncia de Benedicto XVI se generó una situación que era hasta ahora desconocida e incluso impensable. Además, afirmó que un papado que no esté centrado en Cristo ya no tiene razón de existir. Con la renuncia de Benedicto XVI al ejercicio del ministerio petrino el 28 de febrero de 2013 y luego con la elección del Papa Francisco el 13 de marzo del mismo año, se generó una situación completamente nueva, hasta ahora desconocida e incluso impensable en la historia del papado y de la Iglesia, afirma Müller. Hasta hoy nos faltan formas adecuadas de pensamiento y de lenguaje para alejar, de una parte, la idea herética de un doble vértice,
como cuando se habla de dos papas y, de la otra, para estar a la altura del hecho de que ahora existe un obispo emérito y papa de Roma, que sin embargo no detenta más el ministerio petrino. Prosigue. Müller explica que a diferencia de los demás obispos, el Papa, que es obispo de Roma, no es sucesor de todos los apóstoles en general, sino solo de Pedro, la roca sobre la cual Jesús edifica su iglesia. El cardenal dice que es importante recordar que el obispo de Roma es sucesor de Pedro solo mientras vive o hasta que firma la dimisión. Con la renuncia voluntaria al cargo, decaen definitivamente también las prerrogativas papales o los plenos poderes petrinos. Agrega. Todo obispo de Roma es sucesor de Pedro solo durante el tiempo en el que es el actual obispo de Roma. No es sucesor de su predecesor y por esto no pueden nunca existir al mismo tiempo dos obispos de Roma, papas o sucesores de Pedro, subraya. Müller asegura que cualquier llamada a una fraternidad universal sin Jesucristo, el único y verdadero Salvador de la humanidad, se convertiría en una loca carrera en tierra de nadie, si el Papa, cabeza de todo el episcopado, no reuniera siempre nuevamente a los fieles en la explícita confesión de Pedro a Cristo, Hijo de Dios viviente. El cardenal dice que el Papa no tiene derecho de adaptar la palabra de Dios según su propio parecer y el gusto del tiempo. Por esto, Jesús le dice a Pedro y a todos sus sucesores en la cátedra romana: he rezado por ti, para que no te falte fe. La Iglesia ha cambiado ligeramente la forma en que se impondrá la ceniza, para cumplir con las normas higiénicas que exige la pandemia. Para poder respetar las medidas sanitarias de seguridad y evitar el contagio del COVID, la Congregación para el Culto Divino ha modificado el rito del miércoles de ceniza adaptándose a este tiempo de pandemia. Pronunciada la oración de bendición de las cenizas y después de asperjarlas, sin decir nada, con el agua bendita el sacerdote se dirigirá a los presentes, diciendo una sola vez y para todos los fieles la fórmula del misal romano: convertíos y creed en el Evangelio, o bien, acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. Después, el sacerdote se limpiará las manos y se pondrá la mascarilla. Posteriormente, impondrá la ceniza a cuantos se acerquen a él, o, si es oportuno, se acercará a los fieles que están de pie, permaneciendo en su lugar. El sacerdote tomará la ceniza y la dejará caer sobre la cabeza de cada uno sin decir nada. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la decisión del Papa de permitir el acceso al acolitado y al lectorado a seglares, hombres y mujeres. San Pablo VI decidió cambiar la denominación de lo que se llamaba hasta ese momento órdenes menores. Empezaron a llamarse, a partir de él, ministerios laicales y se redujeron a dos: el acolitado y el lectorado. Estas antiguas órdenes menores eran el primer paso hacia el sacerdocio. Las órdenes menores, después venía subdiaconado, diaconado, presbiterado y para algunos la ordenación como obispos. El hecho de ser llamados ministerios laicales, reducidos, como digo, a dos, el acolitado y el lectorado, no significó que no pudieran ser ejercitados por laicos. De hecho, desde hace muchos años, en la mayor parte de los sitios, las lecturas las hacen hombres y mujeres laicos y también asisten al altar y ayudan, por ejemplo, como ministros extraordinarios repartiendo la comunión. La diferencia estaba en que esos ministerios laicales seguían reservados a los futuros sacerdotes, pero eran concedidos a laicos, hombres y mujeres, de manera extraordinaria. Se decía así, de hecho,
ministro extraordinario de la Eucaristía. Bien, San Juan Pablo II reconoció este cambio que había hecho Pablo VI, no lo modificó, pero insistió en que la tradición exigía que fuera reservado solo a los futuros sacerdotes. Bien, esto lo ha cambiado ahora el Papa Francisco, ha modificado el artículo 230.1 del Código de Derecho Canónico diciendo que estos ministerios laicales, porque es así como se llaman desde San Pablo VI, pues podían ser ejercidos por los laicos de forma ordinaria y no solo como suplencia o como ayuda extraordinaria al sacerdote. Por lo tanto, desde ahora los laicos, hombres y mujeres, van a tener acceso ordinario, van a poder ser instituidos oficialmente, no acceso extraordinario, repito, sino acceso ordinario, van a poder ser instituidos como lectores y como acólitos con las competencias que lleva eso consigo. Bueno, esto ha alarmado a algunos, los ha alarmado porque han dicho esto es el primer paso hacia el sacerdocio femenino. Precisamente por ello, el Papa Francisco, además del motu propio donde se hace este cambio en la tradición, el Papa Francisco ha escrito una carta al prefecto de Doctrina de la Fe, Cardenal Ladaria, explicando el por qué hace este cambio, que se basa sobre todo en que, dice el Papa, se reconoce el carácter del sacerdocio real o sacerdocio común de los fieles ligado al bautismo, pero dejando claro que no es una puerta abierta al sacerdocio. Dice, entre otras cosas, el Papa en esta carta al Cardenal Ladaria, dice, si en lo que se refiere a los ministerios ordenados, la Iglesia no tiene en absoluto la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, para los ministerios no ordenados, en cambio, hoy parece oportuno superar esta reserva. Por lo tanto, insiste el Papa, que en los ministerios ordenados la Iglesia no tiene en absoluto, dice, la capacidad de conferir el sacerdocio a las mujeres. Que nadie se engañe, dice el Papa. Estamos admitiendo a hombres y mujeres, casados o no casados, a hombres y mujeres laicos, al acolitado y al lectorado. Pero no podemos admitirlos al sacerdocio, a las mujeres, en este caso, y a los hombres casados. Eso podría hacerse, pero no es el caso en este momento, sino que lo que se debate es el acceso de la mujer al sacerdocio. El Papa dice que eso no es posible, que se desengañen porque la Iglesia no tiene en absoluto la capacidad de conferir el sacerdocio a las mujeres. Parece que está claro. Sin embargo, quedan algunas cosas en el aire. El Papa habla de los ministerios ordenados, diaconado, presbiterado, episcopado. Pero después dice que no tiene la Iglesia la capacidad de admitir al sacerdocio, al presbiterado, a las mujeres. Por supuesto, si no se les admite al presbiterado, no se les admitirá tampoco al episcopado. No dice nada del diaconado, porque hay una comisión que está estudiando precisamente esto, si las mujeres pueden ser o no diaconisas o qué tipo de diaconía se les podría conferir. Ya creó el Papa Francisco una comisión al respecto, que no de forma unánime, pero sí con mayoría, dijo que la mujer tampoco podía ser ordenada diaconisa. Ante las presiones de algunos sectores en la Iglesia, fundamentalmente en la Iglesia alemana, ante las presiones a favor de que se abra al sacerdocio femenino, el Papa ha creado una nueva comisión que está trabajando en este momento para estudiar si el diaconado es posible conferírselo a las mujeres. Bueno, esto está en el aire. Por supuesto que si esto se llega a aprobar, será una cuestión muchísimo más seria y más grave que lo que ahora acaba de suceder de la apertura a hombres y mujeres laicos del lectorado y del acolitado. De todas las maneras, estoy seguro de que el Papa no ha hecho este cambio pensando en contentar a los que quieren el sacerdocio femenino. Estoy seguro de que ese no ha sido el motivo, porque cualquier persona puede ver que no se van a contentar con esto. Eso yo creo que lo ve cualquiera. Y tampoco se contentarían, lo digo claramente, por el hecho de que las mujeres pudieran ser diaconisas, tampoco. Ellos quieren sacerdotisas
obispas y no van a estar tranquilos ni satisfechos hasta que no haya una papisa en Roma, hasta que no haya una papisa como vicaria de Cristo. Si darles esto es una forma de contentarles, es un error enorme, pero repito, estoy seguro de que este no ha sido el motivo por el cual el Papa ha dado este paso. Si llegara a ocurrir alguna vez que las mujeres son sacerdotisas y de ahí en adelante, si llegara eso a ocurrir, simplemente la Iglesia ya se habría roto. Ya se habría roto, como ha pasado incluso entre los anglicanos, que son una comunión eclesial, una comunidad eclesial muchísimo más desapegada de las tradiciones y muchísimo más liberal que la Iglesia católica. Lo acaba de reconocer el nuevo arzobispo de Dublín, que es un hombre, digamos, muy liberal. Y sin embargo, él acaba de reconocer que el sacerdocio femenino rompería la Iglesia. Vamos a seguir rezando. La Iglesia ciertamente tiene que actualizarse, pero también tiene que ser esencialmente, fundamentalmente respetuosa con la enseñanza de Jesucristo y con aquello que la tradición nos ha legado, porque la tradición no es un folclore. La tradición es la interpretación continua y homogénea que se ha hecho de la Sagrada Escritura. Olvidar la tradición como una fuente de revelación es dejarnos a la intemperie, porque si la tradición no sirve, lo que un papa apruebe hoy simplemente puede ser deshecho por otro mañana. Esto lo sabe perfectamente el Papa actual, como lo han sabido los anteriores y los siguientes. Recemos por el Papa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.